para vivir. Tengo su promesa, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es igual. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de Él no podré caminar, y aunque estallar, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo confiando en que Cristo mi amigo, mi gran amigo, por siempre mi amigo me fallará. Muy bien, y el otro himno que estaremos compartiendo con ustedes es de igual manera de nuestro corario. Tenía un poquito de tiempo que no lo entonábamos, así es que cuando lo escuche espero que pueda acordarse más o menos de cómo iba este canto. Este lleva por título Cantando Alegre. Por donde quiera que yo voy, cantando alegre seré, una canción que mi Jesús me dio cuando me redimió. Si me preguntan que por qué, cantando alegre siempre voy, con mucho gusto les diré, es que Jesús me redimió. Yo no podía explicar cómo me hace cuando mi vida transformó y de su gozo me llenó. Por donde quiera que yo voy, cantando alegre seguiré y muy feliz proclamaré, es que Jesús me redimió. Por donde quiera que yo voy, alegre seguiré, una canción que mi Jesús me dio cuando me redimió. Si me preguntan que por qué, cantando alegre siempre voy, con mucho gusto les diré, es que Jesús me redimió. Yo no podría explicar cómo mi alma se cuando mi vida transformó y de su gozo me llenó. Donde quiera que yo voy, cantando alegre seguiré y muy feliz proclamaré, Jesús me redimió. Muy bien, espero, hermano, que estos himnos hayan sido de bendición para su vida, recordando pues también lo que estamos viviendo de cuarentena, de estar en casa. Y pues antes de dar el paso a nuestro hermano Fabián con la exposición, les invito a que nos puedan acompañar para hacer una oración, y después de esto esperaremos unos momentos, unos segundos para que nuestro hermano pase. Oremos. Oh Dios, estamos agradecidos contigo por darnos la oportunidad de, aun a pesar de las circunstancias, de ser necesario quedarnos en casa, poder apartar y destinar este tiempo para aprender de tu palabra. Gracias también porque, pues, a pesar de las dificultades que se han ido presentando, sigues permitiendo que podamos hacer estas transmisiones, y rogamos para que tú sigas dando de tu protección, de tu cuidado y de tu ayuda para las transmisiones próximas, que todos estos contratiempos puedan evitarse. Y rogamos también por la vida de nuestro hermano Fabián, pon en él palabras de sabiduría, y que lo que estará compartiendo con nosotros en esta noche
pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Gracias te damos por todo esto y los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es que en unos momentos más empieza nuestro hermano Fabián. Y como ya usted sabe, estamos en una pequeña serie de 4 pasajes donde vamos a estudiar la doctrina del Señor Jesucristo. Por esa razón se les denomina pasajes cristológicos. En la semana pasada tuvimos una muy breve introducción o explicación de por qué se les llama de esa manera y ya estudiamos Juan capítulo 1. Entonces, si usted recuerda, yo le había dado las citas de los 4 pasajes y hoy nos tocaría Filipenses capítulo 2. Entonces le voy a invitar para que busque en su Biblia este capítulo de la carta a los Filipenses y le voy a leer del versículo 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Siga usted la lectura, dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues ahí tenemos la porción que vamos a estudiar en esta ocasión. Es un pasaje bien conocido, yo sé que usted lo ha leído, quizá incluso lo ha memorizado, y también es un pasaje bastante hermoso en las expresiones, en las palabras, en la forma en la que presenta la doctrina del Señor Jesús. Y lo primero que le quería compartir, hermano, hermana, es que algunos autores, escritores, comentaristas, piensan que probablemente este era un canto que existía en los tiempos de la iglesia primitiva, en los días del apóstol Pablo, y que los creyentes solían entonar en las reuniones, una especie de himno como nosotros cantamos también en las reuniones, por ejemplo, los domingos. Entonces se piensa, aunque es una posibilidad solamente, que cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, tomó contenido de este himno cristiano muy antiguo, y lo escribió aquí en la carta que él estaba dirigiendo a los filipenses, principalmente los versículos 6 al 11. Y bueno, si esto fuera así, hermanos, pues yo me preguntaba cómo habría sido el ritmo, cómo habría sido la entonación, con qué notas los cristianos habrían cantado estas palabras. Pero aunque no conocemos esos detalles, sí tenemos la letra, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos el contenido. Ya sea que fuera un himno o no, la doctrina está aquí y podemos nosotros analizarla, estudiarla y aprender cosas muy valiosas sobre la persona del Señor Jesucristo. Y lo curioso es que en nuestros himnarios de Fe, Esperanza y Amor, el himno 56 es una adaptación precisamente de estas palabras. No sé si usted tenga a su mano el himnario, pero si busca el himno 56, comienza diciendo: toda honra y toda gloria sea a ti, Jesús, pero yo le voy a leer la estrofa número 2 y 3, y se la voy a leer ahí de forma pausada para que usted pueda comparar lo que dice el himno con lo que leímos en Filipenses. Dice así: Oh, pensad en esto, que el Señor Jesús, cual un siervo vino, siendo él mismo Dios, y que obediente fue a dura cruz, hecho en forma de hombre, él murió por nos. Mas Dios le ha ensalzado, pues triunfado ha, con glorioso nombre y supremo honor. Y al oír su nombre se doblegará toda criatura, pues él es Señor. Creo que fácilmente se puede ver que ese himno, nuestros himnarios, resume bastante bien la enseñanza de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? La humillación en una estrofa y la exaltación del Señor Jesucristo en la otra estrofa. Yo no recuerdo muy bien cómo se canta este himno porque solo he escuchado que los hermanos lo cantan en la congregación una o dos veces, pero seguramente varios de los hermanos que están viendo la transmisión
conocen la letra, conocen el himno y lo han cantado en varias ocasiones. Y pues bueno, hoy vamos a meditar en esto. Yo quisiera llamar su atención a la parte inicial de la estrofa número 2, donde dice: oh, pensad en esto, que el Señor Jesús, cual un siervo, vino, siendo él mismo. Sobre todo en esa palabra siervo, que también aparece en los versículos que nosotros hemos leído y de donde sale el título que yo voy a compartir con usted para la predicación del día de hoy. El tema sería Cristo, el siervo de Jehová, o Cristo, el siervo de Dios. Vamos a hacer mucho énfasis en este aspecto, en esta característica del Señor Jesús como un siervo. Ya en la semana pasada vimos que Él era el Verbo de Dios y el revelador del Padre. Bueno, ahora le vamos a contemplar como el siervo de Jehová. Y específicamente quise tomar esa frase porque aparece en el Antiguo Testamento, referencia al Señor Jesucristo en algunas profecías, por ejemplo de Isaías, que dice la palabra de Dios, el Señor en la palabra dice: he aquí mi siervo, en referencia al Señor Jesús, que yo le sostendré. He aquí mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento. O en otra parte dice: he aquí mi siervo será prosperado, engrandecido. Y después inicia el capítulo 53, donde vemos la obra de salvación del siervo de Jehová, que es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Entonces, empezando, voy a pedirle que usted vea el versículo 5. Ya de ahí nos vamos a ir versículo por versículo. Se lo leo nuevamente, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese texto, básicamente, hermanos, es una exhortación de Pablo a los filipenses. Y podemos aprovechar para comentar algunos detalles que tienen que ver con el contexto, porque este pasaje lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe obviamente a los creyentes que estaban en Filipos, por eso se llama así, ¿verdad?, la carta a los filipenses. Y en términos generales, para no extendernos mucho en el contexto, hermanos, la iglesia en Filipos era una iglesia ejemplar. Tenía muchas cosas buenas, que había crecido, era madura, hacían muchas cosas bien. Y no tenía errores como sí existían en otras iglesias, ¿verdad? Como Corinto, como Galacia, que Pablo les escribe y les amonesta, les reprende en forma a veces incluso un poquito dura. Filipenses no eran así, era una iglesia ejemplar, muy querida por el apóstol, pero ya sabemos que no hay iglesia perfecta, ¿verdad? En cualquier lugar siempre hay pues pequeñas fricciones, pequeños detalles, pecados que todavía se siguen manifestando entre los creyentes, y también pasaba así entre los filipenses. Usted seguramente recuerda que había dos mujeres que tenían sus fricciones por ahí, Evodia y Síntique, que es un caso muy conocido de esta iglesia. O si usted lee el capítulo 1, va a ver que como Pablo estaba en prisión cuando escribe esto, algunos filipenses estaban predicando el evangelio. Y aunque algunos lo hacían con buena intención, Pablo muestra en ese capítulo 1 que otros también lo hacían por contienda o por vanagloria, buscando ganar algún mérito para ellos mismos, ¿verdad? Como diciendo, bueno, Pablo está encarcelado, pero no es el único que puede predicar, yo lo puedo hacer igual o mejor. Cosas como esas que existían entre los filipenses. Entonces, con un lenguaje pues amable, cariñoso, Pablo les dirige esta primera exhortación, muy sencilla, ¿verdad? Y muy clara. Haya pues en vosotros este sentir o esta mentalidad, esta actitud que hubo en el Señor Jesucristo. Si los filipenses obedecían a esto, muchas de las cosas en el ministerio, en la iglesia, iban a cambiar. Por supuesto, les ayudaría a apartarse de lo que les estaba generando problemas en el aspecto espiritual. Entonces, hermanos, tenemos ahí una exhortación que también nosotros podemos hacer nuestra. Y yo le decía que es una exhortación en un tono amable y cariñoso, pero no deja de ser una orden, un imperativo, ¿verdad? No es algo que el creyente tenga la opción de obedecer o no, sino que es algo que tiene que poner en práctica. Y todos nosotros en este sentido debemos buscar adoptar la forma de pensar o la mentalidad o el sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. Tal vez podríamos preguntar, bueno,
yo quiero obedecer esa exhortación. ¿Cuál es la mentalidad y el sentir que hubo en el Señor Jesús? Bueno, la respuesta está en todo ese pasaje desde el versículo 6 hasta el 11. Ahí Pablo de forma muy detallada nos va a explicar cuál es ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo, la mentalidad de un siervo. Entonces vamos a proseguir al versículo 6. Te lo voy a leer también. Dice así Pablo, hablando del Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahí nos paramos. Entonces, ya he mencionado que el énfasis radica en que el Señor Jesucristo es el siervo por excelencia de Dios, que vino a cumplir una obra de salvación, que vino a hacer su voluntad. Pero si usted observa en el versículo 6, Pablo nos dice ahí cuál era la condición o la posición del Señor Jesucristo, podríamos decir también su estatus, antes de venir a ser un siervo. Lo leemos de forma muy clara, Pablo lo presenta como Dios mismo. Hay dos frases ahí paralelas, ¿verdad? Que Jesús existía en forma de Dios y más adelante que Jesús existía en una forma igual a Dios. Y no hay ni siquiera por dónde malentender esas palabras, son claras, significa lo que dice ahí. Señor Jesucristo, antes de venir como un siervo, desde la eternidad existía en forma de Dios. Y ahí podemos remarcar el hecho de que entonces, antes de ser siervo, él era Señor. Esta palabra es importante porque marca un contraste muy fuerte con siervo, ¿verdad? El siervo es el que obedece, el siervo es el que cumple las órdenes, hace la voluntad de su amo, pero el Señor, por el contrario, es el que ordena, el que manda, el que tiene autoridad y potestad sobre todo, sobre todos. Y eso le pertenecía a Cristo, porque Él es el Señor. Y es Señor, como dice Pablo, porque Él es Dios mismo. Eso lo aprendimos ya en Juan, por eso no vamos a remarcar mucho esto. Ya veíamos en Juan cómo Cristo, al ser el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Se le atribuye ahí el poder de crear, el poder de sustentar la vida, entre otras cosas más. Pues aquí lo tenemos así, hermanos. Y miren, en ese versículo también se nos dice que el Señor Jesús, estando en esa condición de Señor, tomó una decisión. Dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Podríamos decir que fue una decisión que el Señor tomó cuando Dios estaba planeando todo lo que tenía que ver con la salvación, que había una necesidad, pero la necesidad no era de Él, no era de Dios, era de los hombres que iban a ser creados, que iban a pecar. Y para que ellos pudieran ser salvos, pues alguien tenía que venir, que descender, que entregar su vida, ir a una cruz, como lo vamos a ver más adelante, y nosotros pudiéramos pensar, bueno, él pudo haber estado en su derecho. ¿Por qué habría de descender? ¿Yo por qué habría de tomar la forma de un siervo y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz? Nosotros podríamos pensar que él, con toda razón y con todo derecho, pudo haber dicho, pues que alguien más haga esa tarea, haga esa labor, y nadie podría haberle reprochado nada, que ya hemos dicho que él es Señor, y la necesidad no era suya, sino nuestra. Sin embargo, el Señor Jesús no decide eso, sino que ya desde el principio Él no estima como algo a qué aferrarse su divinidad o su posición. Y de forma sencilla, para que podamos entender muy bien, su decisión fue renunciar a sus derechos que le correspondían para venir y hacer la obra de salvación. Entonces, en el versículo 7 vamos a ver nosotros la acción o la decisión convertida en una realidad, porque el haber decidido eso le llevó a lo que leemos en el versículo 7. Bien, se lo voy a leer. Dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí tenemos ahora sí el descenso de este que es Dios mismo, de este que es el Señor sobre todas las cosas, tomando para sí algo que Él no era antes. Eso me llamaba la atención porque el pasaje presenta a Jesús como un siervo obediente, pero Él no siempre fue
siervo, no siempre tuvo esa condición, lo que ahí leemos que hubo un punto en el que él tomó forma de siervo, aun cuando antes él tenía la forma de Dios. Y ese texto, hermanos, usted si lo observa, podrá dividirlo en tres partes muy claras, bien sencillas. Primero, se despojó a sí mismo. Segundo, tomó forma de siervo. Tercero, se hizo semejante a los hombres. Y de forma sencilla vamos a explicar cada una. Van entrelazadas entre sí. Y dice al principio, se despojó a sí mismo. Otra forma de entenderlo es, se vació a sí mismo. Es lo que dice Pablo literalmente, al pie de la letra. Y por supuesto, algo que es de mucha utilidad es entender qué significa vaciarse, qué significa despojarse, para que comprendamos lo que realmente hizo el Señor Jesús. No hay mucha dificultad. Si usted tiene un recipiente lleno de algo, vaciarlo es que empieza a quitar, ¿verdad? Los elementos que están dentro, usted los empieza a quitar hasta que queda vacío. Y despojarse, yo pensaba que a veces nosotros solemos despojarnos de nuestra ropa, ¿no? Si usted viene de afuera y hace frío, tal vez llega a casa con un suéter, pero como adentro ya no hay más necesidad de usar el suéter, se lo despoja. Voy a despojarme esto y lo voy a poner por allá. Aunque usted no dice eso, ¿verdad? No dice, voy a despojarme el suéter. Usted dice, me lo voy a quitar. Pero es lo mismo, hermanos. Hubo cosas que el Señor Jesucristo se despojó, renunció a ellas en ese proceso de venir y hacerse hombre, o en ese proceso de venir y hacerse un siervo. ¿De qué se despojó el Señor Jesús? Pues en términos generales podemos decir que dejó a un lado su posición como Señor, posición de yo estoy aquí y ordeno y mi voluntad se hace. Él hizo a un lado esas prerrogativas para venir y ser el que obedecía, el que hacía la voluntad de alguien más. Ya vamos a explicar eso también. Hay otros pasajes que nos muestran también de forma clara que, por ejemplo, el Señor Jesús se despojó de sus riquezas. Pablo lo dice clarísimamente a los corintios, ¿verdad? Siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, tenía todos los recursos a su disposición, pero cuando viene en su forma humana, nace como un hombre con recursos limitados, en la pobreza, en la humildad, hasta el punto que él dice que el Hijo del Hombre no tenía lugar donde recostar su cabeza. Entonces, su riqueza también es algo que él hace de lado en ese descenso que hace en estos versículos que nosotros estamos leyendo. Y finalmente, hermanos, yo quiero también ilustrar esto a través de una figura, una comparación, y le invito tal vez a pensar, ¿cuál es la ropa más costosa que tiene usted en casa? Su armario ahí. ¿Cuál es la prenda de mayor valor o la vestimenta, el atuendo más costoso? Tal vez es un traje que usted usa para los domingos o el traje de su boda o alguna vestimenta que usted usa solo en eventos sumamente distinguidos, especiales, ¿verdad? Cuando le invitan a una fiesta, estas que son de alcurnia, usted se lo pone y va ahí con ese atuendo. Bueno, ahora imagínese que usted lo tiene puesto y en casa hay una tarea que realizar. Vamos a pensar, tomando el ejemplo de los hombres, que a veces algunas mujeres hacen cosas así, ¿verdad? Pero vamos a pensar que en casa el coche está descompuesto y hay que desensamblar el motor, cambiar el aceite, lavarlo, aspirarlo, limpiar las bujías, etcétera, todo eso. Y yo le preguntaría, ¿usted haría esa tarea vestido con su traje más costoso y elegante? Pues naturalmente que no, ¿verdad? Tendría que despojárselo y ponerse el atuendo adecuado para esa tarea. Tal vez un overall, tal vez alguna ropa que usted no usa muy frecuente, que no le importaría si se mancha con el aceite cuando usted está realizando esta tarea. Bueno, no hay comparación entre eso y lo que hizo el Señor Jesucristo, pero nos sirve para entender un poco. Cuando Él desciende, cuando Él viene a este mundo, se quita esa vestimenta real, ese atuendo de soberano, de Señor. ¿Qué se viste? La túnica del esclavo, la túnica del siervo, para venir y hacer esa tarea que implicaba sufrir, que implicaba estar en contacto con los hombres de este mundo, implicaba una tarea difícil, ¿verdad?
para lo cual era más práctico cambiarse el atuendo, por decirlo así. Entonces, él se despoja, hermanos, y dice también a continuación que toma la forma de un siervo. En palabras sencillas, él se hizo siervo, toda la extensión de la palabra. Por eso dice ahí forma de siervo. Y algo curioso es que la palabra siervo que usa Pablo aquí, usted va al idioma original, es sencillamente la palabra esclavo. Tomó forma de esclavo, solo que aquí se traduce como siervo, pero es la misma idea. Los esclavos, hermanos, eran las personas que estaban más abajo en la escala social en los tiempos del Imperio Romano. Usted podía comprar un esclavo y era suyo. El esclavo era la persona que realizaba las labores en la casa que nadie quería realizar. Un esclavo no tenía derecho ni sobre sus pertenencias ni sobre su familia, y su amo podía incluso hasta quitarle la vida sin que las leyes le exigieran gran cosa. Los esclavos estaban hasta abajo. Usted puede ver que el Señor Jesús, de haber estado hasta arriba, como Dios, como Señor, desciende hasta la posición más reducida, más pequeña, la de un siervo, la de un esclavo. Y esto implicó también que Él fue hecho semejante a los hombres. Al hacerse siervo, toma para sí una naturaleza humana, además de la naturaleza divina que Él ya tenía. También eso ya lo hemos comentado en el capítulo 1 de Juan, entonces no vamos a explicar mucho en este sentido, como una naturaleza humana. Ahora pase conmigo al versículo 8. Dice Pablo, ya vimos cómo desciende, ¿verdad? Pero dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte cruz. La palabra que tal vez resalta entre las demás ahí es la obediencia. Se hizo obediente. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿con quién relacionaría usted la palabra obediencia? Normalmente, ¿en quién piensa usted cuando se dice que alguien tiene que obedecer? Tal vez en casa, sobre todo los que son padres, rápidamente dirán, pues el hijo, ¿verdad? Los hijos. Ellos son las personas que siempre vinculamos con obediencia, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor. Es algo que se enfatiza constantemente. Pero también, hermanos, la obediencia es la característica que va siempre de la mano con los siervos, con los esclavos. Ellos estaban ahí pues para eso, ¿verdad? Para obedecer, para someterse a la voluntad de alguien más. Y lo curioso es que tal vez sin mucho, tal vez con mucha seguridad, hermanos, podríamos decir que los siervos, a lo largo de toda la historia que ha existido la esclavitud, obedecen, pero porque tienen que obedecer, ¿verdad? Obedecen por obligación, por compromiso, porque no les queda de otra. Vamos a pensar que días del apóstol Pablo, a algún siervo se le mandaba a hacer algo y pues lo tenía que hacer. Tal vez él podía pensar, bueno, lo tengo que hacer porque él pagó por mí, él me compró en el mercado de esclavos, porque mi sustento depende de mi amo, porque me puede quitar la vida, incluso como ya lo mencionábamos. Entonces obedecían, pero de esta forma obligada, no les quedaba de otra. Pero cuando usted entiende lo que hizo el Señor Jesucristo, puede llegar a la conclusión de que Él fue un siervo que obedeció de forma completamente voluntaria. Nada que lo obligara a cumplir la voluntad de Dios. Él gustosamente quiso, vino e hizo la voluntad del Padre. Y hay varios versículos que presentan esto también de forma explícita. Hay un pasaje que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Son palabras que se aplican al Señor Jesús. Hay otra parte donde dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entendemos que Él viene de forma dispuesta, de forma solícita. Hay un pasaje también muy curioso en la historia de la mujer samaritana, cuando los discípulos le llevan comida a Jesús, porque era la hora en la que tal vez ya sentían hambre, y le dicen, Maestro, come. Jesús les dice, yo tengo una comida, que es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, obedecer para el Señor Jesús era tan necesario y tan satisfactorio como la comida lo es para el cuerpo humano. Era algo que a Él no le pesaba,
que hacía con gusto. Y miren, hermanos, en este aspecto lo que sorprende es que Él se hizo siervo de Dios, siervo del Padre. Lo hemos comentado ya ahorita en algunas ocasiones. Pero también Él se hizo siervo de los hombres. Y eso, al menos a mí me llama mucho la atención. Porque Él cuando vino, puso su tiempo, sus energías, sus recursos a disposición de los seres humanos que tenían necesidad. Dice un texto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. Usted va a encontrar en los evangelios constantemente al Señor Jesús sanando a las personas, haciendo bienes en favor de ellos, enseñándoles, alimentándoles físicamente y haciendo un sinfín de cosas por los seres humanos que se acercaban a Él y que tenían necesidad. Tal vez un cuadro que presenta de forma inequívoca al Señor Jesús como siervo es aquella escena en el aposento alto, cuando Él está con los discípulos y ellos se preguntan, bueno, ¿y ahora quién nos va a lavar los pies? ¿Verdad? Porque eso lo hacía el siervo, pero ahí solo estaban los 12 y el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús hace lo que ya comentamos, ¿verdad? Toma las herramientas del esclavo, de brillo, el agua, la toalla, se ciñe su manto, se inclina para lavar los pies de los discípulos, incluido Judas, el que lo iba a traicionar. Entonces ahí podemos ver al Señor Jesucristo, podríamos decirlo así, en todo su esplendor como siervo, sometiéndose a Dios, pero también sirviendo a los seres humanos. Tal vez por eso Pablo dice, en esa condición, Él se humilló. Estuvo dispuesto a bajar hasta lo más bajo, las partes más bajas de la tierra y hacer las tareas que nadie quiere hacer, que a veces como seres humanos tenemos esa característica, ¿verdad? Las tareas más bajas, las más despreciables, diríamos nosotros, eso no lo hago yo, lo haga alguien más, pero yo no. Bueno, el Señor Jesucristo se humilló porque su característica era la obediencia. Si usted lee el versículo 8 una vez más, esa obediencia le llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjense cómo Él estuvo dispuesto a llevar la obediencia hasta sus últimas consecuencias. Y no fue cualquier muerte, ¿verdad? Porque Pablo, casi como con motivo de resaltar qué clase de muerte le correspondió a Él, añade esa frasecita, ¿verdad? Y muerte de cruz. Y podríamos, hermanos, tal vez incluso hablar de la crucifixión, pero no es necesario. Usted conoce todos estos detalles. Usted sabe lo que implicaba morir en un madero. Creo que lo hemos aprendido, lo hemos meditado varias veces, incluso los domingos, lo terrible que era estar ahí, expuesto delante de todos. Era una muerte reservada no solo a los malhechores, sino a la peor clase de malhechores, a los sediciosos, los que se levantaban contra el imperio de Roma como un escarnio. Que el imperio dijera, mirad lo que yo hago a los que desafían mi autoridad, para que nadie se atreviera a hacer lo mismo. Y aún con todo eso, hermanos, lo más de la muerte de cruz no era la lanza, no eran los clavos, sino la espada de Dios el Padre que caía sobre él en castigo por nuestros pecados. Pero él quiso hacerlo porque esa era su labor de siervo, serse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hasta este punto hemos como que hecho un recorrido desde lo más alto, la forma de Dios, hasta lo más bajo, un lugar en una cruz. Tal vez usted recordará que dentro de las matemáticas hay unas líneas que son curvas y empiezan hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y luego empiezan a subir otra vez hasta arriba. Bueno, esas se llaman parábolas y es como si aquí tuviéramos una parábola. Pablo ya nos describió el descenso hasta que ha llegado a un punto crítico y ahora en el versículo 9 vamos a ver el ascenso, la exaltación, porque de haber descendido a lo más bajo, ahora Cristo va a regresar a la posición más alta. Dice el 9, por lo cual, es decir, por esto que hizo, por esta actitud que él tuvo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está la contraparte, ¿verdad? Dios quiso exaltarlo, levantarlo y ponerlo en el lugar más alto. Cristo ya había estado en ese lugar alto y sublime porque era Dios, porque siempre desde la eternidad esa posición le ha correspondido.
pero como ser humano, ya vimos que se hizo semejante a los hombres, como hombre, Dios lo encumbró hasta lo más alto, poniéndolo ahí, en el lugar de más grande honor, que es a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, como diría el autor de la carta a los hebreos. Ningún hombre ha sido exaltado de esa forma, como lo es el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, podríamos pensar aquí que la exaltación del Señor Jesús consta de varias partes, de varios elementos. Primero, Dios le resucita. Después de haberle resucitado, le asciende nuevamente al cielo. Ya ascendido, le glorifica y le sienta a su diestra. Y al final de todo, Dios el Padre también va a entregar a todo enemigo ante el poder del Señor Jesucristo. Entonces es todo un proceso, la exaltación de Cristo. Pero en el versículo 9, Pablo menciona un detalle que resalta entre los otros. Dice ahí, le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación tiene que ver con esto, que Dios le da al Señor Jesús un nombre por encima de todos. ¿Cuál es ese nombre? Está en el versículo 10, para que en el nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre que es sobre todo nombre, nombre glorioso, nombre sublime, es ese nombre de Jesús, su nombre humano, ¿verdad? Nombre que le dieron sus padres por instrucción del ángel que les dijo, le pondréis por nombre Jesús. Y ese nombre nos recuerda lo que vino a hacer, porque significa literalmente Jehová salva, Jehová es salvación. Como Él hizo esa obra tremenda de salvación, Dios concede al nombre de Jesucristo la dignidad más alta, hasta el punto que toda la creación algún día va a doblar su rodilla delante de Él. Y ahí está incluido cualquier clase de criatura, ¿verdad? Dice Pablo, los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted va a Isaías 45, 23, hay una porción ahí donde Dios dice, yo he jurado que delante de mí confesará toda lengua. Y está hablando ahí Jehová. Pero vemos que ese cumplimiento tiene que ver aquí con la persona del Señor Jesucristo. Él es ese Jehová ante quien se doblará toda rodilla y ante quien jurará o confesará toda lengua. Hermanos, a veces nosotros decimos, ¿verdad? Y con razón, que hay dos alternativas. O doblegamos nuestra rodilla ante Él en este momento, cuando estamos a tiempo de reconocer su señorío, de reconocerle también como Salvador, o esperamos el momento final. Porque miren, hay un punto en el que inclusive los rebeldes, inclusive Satanás, tendrá que doblar su rodilla ante Cristo y pronunciar estas palabras. Imagínese usted al enemigo de Dios, al enemigo de los creyentes diciendo Jesucristo es el Señor. Cuán desagradable para él, ¿verdad? Pero tendrá que hacerlo porque Dios ha exaltado al Señor Jesucristo y le ha concedido que delante de él se postre toda criatura, toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces, hemos regresado a la parte final, a la parte inicial. Al principio veíamos a Jesús como Señor y en el versículo 11 nuevamente tenemos esa declaración. Jesucristo es el Señor. Ahora, hermanos, yo le voy a invitar a reflexionar sobre algo. Es ya la aplicación de este tema que hemos estado considerando. Que podríamos decir, bueno, esto, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros durante esta semana que no nos vamos a ver en la transmisión hasta el siguiente martes? Y le voy a pedir que vaya ahí mismo en la carta a los Filipenses, al capítulo 4, versículo 8, pasaje también conocido, que tiene como título, En esto pensar. Y dice Pablo a los Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Y en ocasiones nosotros estamos pensando en un montón de cosas, pero muchas de ellas no tienen esas características. Pablo dice, ocupen su mente en cosas que tienen estas cualidades, cosas que son honestas, que son verdaderas, que son justas. Pero al final yo tengo aquí subrayada una frase, cosas dignas de alabanza. Y yo le preguntaría, ¿lo que hizo el Señor Jesús es algo digno de alabanza? ¿Es algo digno de meditarse? ¿O es algo digno de considerar y tenerlo en la mente constantemente? Seguramente sí, ¿verdad? Usted estará completamente de acuerdo en que sí es así. Y yo le invito para que en estos días, le decía hasta que nos veamos de nuevo, si Dios quiere, nuestro próximo estudio cristológico, piense en esto que hizo el Señor Jesucristo. Piense en la forma en la que Él descendió y dio su vida hasta el punto final, hasta morir en una cruz. Y de hecho así empezaba el himno que yo le invité a considerar en su segunda estrofa. Dice este himno, oh pensad en esto, que el Señor Jesús, cual un siervo vino, siendo él mismo. Miren, hermanos, hay algunas consecuencias que yo voy a compartir rápidamente con usted si usted reflexiona en lo que hizo el Señor Jesucristo. En primer lugar, si pensamos en lo que Él estuvo dispuesto a hacer, eso nos va a motivar al servicio. A veces somos muy dejados, hermanos, para servir, para hacer algo por el Señor, para hacer algo dentro de la iglesia. Bueno, piense usted que de más alta posición se hizo siervo y vino a hacer lo que nadie quería hacer. Entonces creo que al pensar en la obra del Señor Jesucristo, nos motivamos hacia el servicio. Segundo, al pensar en lo que hizo Cristo, vamos a dejar las contiendas y la vanagloria. Vamos a dejar de servir porque lo tenemos que hacer, o vamos a dejar de servir buscando un reconocimiento para nosotros mismos. ¿Cómo podríamos hacer eso si el Señor Jesucristo hizo esto de una forma tan desinteresada, ¿verdad? Entregar su vida y hacerse un siervo. Entonces, meditar en eso también nos ayudaría en ese aspecto. Y finalmente, hermanos, pensar en lo que hizo el Señor Jesucristo nos ayudaría a rendirnos en sumisión ante su persona, a rendirnos en obediencia y decir, bueno, si Él hizo todo eso por mí, ¿qué no estaré yo dispuesto a hacer también por Él? Y es verdad que a veces decir esto es fácil, pero hacerlo es complicado, ¿verdad? Porque siempre en nuestro corazón habrá cosas que tal vez no lo decimos con las palabras, pero sí lo llegamos a sentir. Llegamos a pensar, híjole, pero esto todavía no quiero rendirlo ante la autoridad del Señor Jesús. Esto todavía no lo puedo hacer para agradarle. Pero hermanos, si pensamos en la forma en la que Él se hizo un siervo para obedecer a Dios y hacerlo por amor, creo que eso va a quitar los obstáculos que hay dentro de nosotros y nos ayudará a rendirnos en sumisión ante la persona del siervo, este siervo exaltado. Entonces, hermanos, creo que el pasaje da para mucho, pero quise ser también breve por las cuestiones de tiempo que hubo también un poquito antes. Y hay algo ahí en lo que podemos meditar, incluso en este día, antes de irnos a dormir, antes de concluir nuestras actividades, lindemos también con nuestros pensamientos que hay en nuestro corazón. Gracias al Señor Jesucristo por lo que ha hecho en favor de nosotros. Te voy a invitar para que nuevamente podamos terminar con una oración. Donde está, por favor, quiere acompañarme, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, gracias por este tiempo y porque, a pesar de los detalles técnicos, Señor, hemos podido compartir como hermanos una porción de tu palabra, una porción que tal vez conocemos de mucho tiempo, Señor, pero que siempre nos permite extraer enseñanzas, lecciones, cosas importantes que tienen que ver contigo. Y gracias porque en un momento estuviste dispuesto a ser ese siervo obediente, dando tu vida a la cruz, un esclavo que fue condenado a muerte, hiciste a nosotros también libres, cuando en realidad nosotros éramos esclavos. Pero, Señor, que en nuestro pensamiento esté esa disposición siempre a pensar, bueno, si Salvador hizo todo eso por nosotros, también nosotros responder gratitud en obediencia como siervos, que para eso también nos salvaste, para que
ahora también nosotros podamos ser siervos que obedecen la voluntad del Padre. Te damos gracias, Señor, y guárdanos, guarda a mis hermanos que están escuchando la predicación para que también ellos puedan pues ser bendecidos, protegidos en casa en medio de la situación que está sucediendo, Señor, pero te agradecemos por este tiempo y nos ponemos en tus manos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.